Partes de las que se compone una patadita por bulería. Una patadita por bulerías se compone de 5 elementos que son los siguientes. El primero, el paseillo de entrada. El paseillo de entrada se hace para entrar a bailar, para comenzar a bailar. Y lo que hace es dar presencia, a dejar claro de que vamos a bailar. Vamos a dejar un ejemplo claro de lo que puede ser el paseillo de entrada para bailar una patadita por bulería. Esta manera de entrar a bailar por bulería es una de tantas que hay. El siguiente elemento que vamos a ver es la letra. Es la parte más difícil del baile flamenco, ya sea por bulería o por cualquier otro palo. Una cosa que te voy a decir antes de seguir y que tienes que tener en cuenta es que el baile manda. Una vez que el bailador ha salido a dar su patadita por bulería, es él el que manda. Pero hay que tener especial cuidado en este elemento que es la letra. ¿Por qué? Porque tiene presencia el cante flamenco. Pongo el ejemplo de un torero. El torero en la plaza tiene que mandar él, pero está el toro ahí, ¿vale? Tiene que tener especial cuidado aunque él tenga que llevar la seguridad y ir mandando para que todo salga bien. En resumen, en este elemento que es la letra, tenemos que torear al cante. Aquí es donde se desenvuelve la mayor parte de la patadita por bulería. Durante la letra es el momento de hacer los marcajes, los remates recogiendo el cante y el típico marcaje que se hace por bulería, también conocido como paso de la bulería. Te voy a poner un ejemplo de marcajes, un remate para recoger el cante y el paso de la bulería. Te he puesto un ejemplo de marcaje, un ejemplo de remate y el paso típico de la bulería. Esta forma de hacerlo es una de tantas que hay, tanto de los marcajes como de los remates, como del paso típico de la bulería. Hay infinidad de variaciones, tanta como te dé la creatividad. El siguiente elemento que vamos a ver y que no puede faltar en una patadita por bulería es la llamada. Digo esto de que no puede faltar porque tú puedes salir, marcar un poquito y meterte directamente sin rematar, sin hacer paso de la bulería en la llamada. Y ahora te recoges y rematas. Esto es un ejemplo para que entiendas que es imprescindible la llamada por bulería en una patadita por bulería. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo hacer una llamada por bulería. Esto es un ejemplo de cómo hacer la llamada por bulería. Ahora vamos a ver el siguiente elemento, que es la recogida. No más recojo, no más recojo, no más recojo, no más. ¡Pi, pi, pa, pa! La recogida es el momento que indicamos a todos los que están presentes, acompañándonos, a guitarristas, cantadores, palmeros, a todo el que esté en la fiesta, de que nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar, bueno, no, retirarse no, que ya quedan muchos años todavía por delante. Lo que quiero decir es que vamos a terminar de bailar, ¿vale? Se hace después de hacer la llamada. Y lo que hago es encarar mi sitio. Por ejemplo, si he salido de ahí,
y he hecho la llamada aquí, pum, pum, pa, pi, pi, pa. Encaro mi sitio para recogerme hacia de donde he salido, en la misma dirección en la que he salido. Este es el momento de máxima euforia, alegría, expresión, fiesta, ¿de acuerdo? Así que aquí no te contengas, exprésate. Exprésate sin contenerte, pero muy atento, porque lo suyo es que remates con la letra que te están cantando. Con la coletilla en este caso será, porque seguramente te tiren para recogerte el cantao. Si sabes, lo que te va a tirar a cantar es una coletilla o estribillo, que también se llama. Y esta coletilla o estribillo, que es lo mismo, son dos formas diferentes de llamarlo, tienes que rematarlo, ¿de acuerdo? A la misma vez que rematas el cante. Si no lo haces, no es que esté mal, pero el toro te ha pillado. Te pongo un ejemplo de un paso que puedes hacer para recogerte. Que vira, 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 va, que 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 vira, va. El siguiente y último elemento es el remate de la patá por bulería. Es de lo que te he estado hablando antes. La coletilla o el estribillo que estés bailando, con el que te estés recogiendo, hay que rematarlo. Pues esa es la última parte de la patá por bulería. Y muy importante, porque como te vayas, es el sabor de boca que vas a dejar, ¿de acuerdo? En todo lo que te están viendo. Así que, después de haber estado expresando toda esa euforia, alegría, ese júbilo, ese cachondeo de la bulería, remata bien. Y rematar bien no es hacer 20.000 pasos, no. Rematar bien es hacerlo con arte y transmitiendo. Y rematando con la letra, es muy importante. A continuación te voy a dejar un ejemplo de cómo puedes rematar una patadita por bulería. Hasta aquí tienes explicados los 5 elementos de los que se compone una patadita por bulería. Ahora te la voy a hacer entera, sin parones. Recuerda la importancia de llevar el baile a tu persona, a tu manera de sentirlo y de expresarlo. No me copies. Mira los pasos y hazlos y disfrútalos para que salgan a la manera en la que tengan que salir cuando estás bailando tú. Y no busques hacerlo 2 veces iguales, porque eso no es verdad. Eso no existe. Tú nunca vives 2 momentos iguales en la vida. Siempre hay alguna diferencia, aunque sean parecidos. Por eso, déjate un poco de libertad y disfruta del momento. Pa, pa. Pues ahí lo tienes. Espero que el vídeo de hoy te haya servido para comprender cómo hacer una patadita por bulería y para acercarte un poco más a este arte tan puro y tan noble que es el flamenco. Sin nada más que decirte, te envío un abrazo muy grande, que te quiero mucho, quiérete tú también. Y nada, mucha salud, bendiciones y mucho flamenco. A seguir bien.